esta fecha es como que uno le agarra un poco de ganas de leer la historia navideña siempre, ¿no? Y a pesar de que uno la viene leyendo hace muchos años, como que siempre encuentra algo nuevo en la historia de Navidad y aparecen algunos detalles que aún nos enseñan y nos confrontan con alguna de nuestras realidades. Bueno, eso me pasó en estos días, otra vez releyendo la historia, y si bien algunos fragmentos en los videos que vimos ya recordaron parte de esa historia, quiero volver a leer algunos textos que están en el capítulo 2 de Lucas, los primeros 7 versículos, donde dice que por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo, eso lo vimos en el video, ¿no? Y todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto es que José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba embarazada. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Mientras leía este relato otra vez, y bueno, y el capítulo anterior y los versículos que siguen, saltaron ahí 4 sucesos a la vista en la lectura, que se los quiero mencionar rápidamente en esta mañana. La primera de esas cosas que saltó a la vista es que había una profecía que decía que el Mesías iba a nacer en Belén. Específicamente esa profecía está en el libro de Miqueas, en el capítulo 5. Pero José y María vivían en Nazaret, ¿sí? Iban a nacer en Belén, pero vivían en Nazaret. Eso está como a 150, 170 kilómetros, una ciudad de la otra, ¿no? Es como decir, no sé, de aquí a Picún-Leufú, una cosa así, ¿no? Por ahí, ¿no? Más o menos, Luis, ¿sí? Bien, gracias. Más o menos a distancia, pero no había auto, no había colectivo, ¿sí? Había que moverse, como vieron en el video, caminando o a lomo de mula, ¿no es cierto? Y obviamente los caminos de aquel tiempo no eran como los caminos de ahora, por eso que en el video dice que ese trecho había que hacerlo en más o menos unos 4 días de caminata, ¿no es cierto? Ahora, el relato en ningún momento menciona que José o María se acordaran de que la profecía decía que el niño iba a nacer en Belén. O sea, los dos sabían a esa altura, ustedes ya saben la historia, saben que el ángel se lo dijo a María, ellos sabían que estaban engendrando un hijo especial, pero parece que no se acordaron de que la profecía decía que iban a nacer en Belén. Así que ellos simplemente se movieron de Nazaret a Belén porque hubo una orden del emperador, de que se hiciera ese censo, bueno, que ya vimos en el video. El problema era que tener que moverse esos 150, 170 kilómetros en aquel tiempo y para una embarazada no era para nada favorable. Vimos una escena ahí en el video, no sabemos si es cierta, ¿no? Pero en cierta forma esa escena ahí en el río cuando se cae de la mula es como que da a entender de que todo ese camino fue bastante difícil para ellos, ¿sí? Pero tuvieron que moverse. Esa es la primera cosa que me llamó la atención. La segunda cosa que me llamó la atención es una frase que aparece en realidad en el capítulo 1, versículo 27, una frase que muchos de nosotros hemos repetido y muchas veces, una frase que dice que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y esa frase aparece en medio de la historia de 2 mujeres que vivieron algo que pareciera imposible. Justo esa frase está en medio del encuentro entre Elizabeth y María. Elizabeth fue la madre de Juan, María la madre de Jesús, ¿sí? Y claro, la frase calza justo en la historia porque Elizabeth era una mujer muy anciana que en este momento del encuentro estaba embarazada también.
El problema no era solamente que era muy anciana, sino que además esta mujer había sido estéril toda la vida. Y la otra mujer era María, que también estaba embarazada, pero con el detalle ínfimo de que nunca había tenido relaciones sexuales. En aquel tiempo no había, ¿cómo es? Esto de in vitro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que se inventaron en estos últimos años. Así que estamos realmente en medio de un milagro. Y yo pensaba, no, bueno, una mujer anciana que fue estéril toda la vida, y bueno, como fruto de la casualidad, en sus últimos días puede llegar a quedar embarazada. Pero una mujer como María, que nunca había estado con un hombre, imposible. Así que me llamó mucho la atención, ¿no? El momento en que aparece la frase, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. La tercera cosa que me llamó la atención está en el capítulo 2, versículo 14. Y allí hay una frase que dice, bueno, es una frase cantada o declarada, no sabemos bien, pero dicha por los ángeles, ¿eh? Y ellos se lo estaban anunciando en ese momento a los pastores, ustedes saben la historia. Y el texto dice, paz en la tierra a todos los que gozan del favor de Dios. Eso dijeron los ángeles, paz en la tierra a todos los que gozan del favor de Dios. Pero la verdad es que no todos estaban escuchando ese anuncio, no todos. Evidentemente había un grupo reducido que gozaba del favor de Dios y que estaban escuchando ese anuncio. Los pastores eran parte de ese grupo. Y cuando uno empieza a mirar un poco la característica de la vida de esos pastores, uno se encuentra con gente sencilla, con gente humilde, pero sobre todo nos encontramos frente a un grupo de personas que ni bien escucharon de que el Mesías había nacido, salieron urgentemente, salieron inmediatamente a encontrarse con él. Eso me llamó la atención. ¿Por qué? Porque veo que los que gozan del favor de Dios son aquellos que en humildad inmediatamente corren a su encuentro. Y la cuarta cosa que me llamó la atención en esta lectura está en el capítulo 2, versículo 24. En ese contexto nos cuenta la historia que después del nacimiento de Jesús, José y María, como buenos judíos, tenían que cumplir con todo el ritual, ¿no? Tenían que ir a presentar al niño al templo. Y no era como nuestras presentaciones de hoy. Aquí en la iglesia solemos presentar a los niños que van llegando, los hacemos pasar al frente con sus padres, oramos por ellos, los bendecimos. En aquel tiempo no solamente se hacía eso, sino que además cada padre tenía que llevar una ofrenda por su hijo, ¿sí? Y la ley establecía que tenían que presentarse delante del sacerdote con un cordero para entregarlo como sacrificio, ¿sí? El tema es que no sabemos bien si José y María o no tenían dinero para comprar el cordero, o tenían y se lo gastaron en el viaje, o tenían y no lo trajeron. La cuestión es que cuando había que hacer la presentación del niño, la ley decía que había que hacerla a los 8 días de nacido, ellos evidentemente no tenían los recursos para comprar el cordero. Pero la ley contemplaba eso. La ley contemplaba esa posibilidad. Entonces, la ley decía que ellos, si no tenían para el cordero, podían presentarse con un par de tórtolas o 2 palominos, o sea, 2 pichones de paloma. Y así hicieron José y María. Claro, cuando yo les menciono esto, parecen que son 4 hechos aislados simplemente en la historia, pero ahora les voy a decir en realidad por qué estos 4 hechos aparentemente aislados dentro de una misma historia me llamaron la atención. Cuando uno lee este párrafo solamente como una historia, esto puede pasar desapercibido, pero cuando leemos la historia con la intención de aplicar lo que estamos leyendo a nuestra vida, hay algunas cosas que toman mucho sentido,
¿sí? Entonces déjenme repasar rápidamente. Yo les dije que la primera cosa que me llamó la atención fue el hecho de que José y María se movieron de Nazaret a Belén porque era en Belén donde tenía que nacer Jesús, no en Nazaret. Es como que Dios, que obviamente había soltado esa profecía hacía cientos de años antes, se estaba asegurando de que lo que Él dijo se cumpla. Y aunque estuviesen a 150 kilómetros de distancia, un viaje de 4 días, hoy podríamos decir un viaje de 4 días nuestro, con nuestros aviones y demás, puede ser un viaje de 15.000 kilómetros, ¿sí? Dios tenía que asegurarse de que su palabra se cumpla, así que usó un hecho político para hacer que José y María se muevan, ¿no? Usó una circunstancia aparentemente política, social, como quieran llamarla, para que ellos se muevan y la profecía se cumpla tal como Dios lo había dicho. ¿Y por qué me llamó la atención esto? Porque cuando pensamos en nuestra vida nos damos cuenta de que muchas veces Dios usa circunstancias desagradables, desfavorables, para que lo que Él dijo de nosotros se cumpla. No sé si se dieron cuenta, pero si no se dieron cuenta, yo quiero invitarles esta mañana a que a partir de hoy empiecen a observar que cuando nosotros decidimos que nuestra vida esté en manos de Dios, Él se encarga de acomodar los hechos más complicados, las circunstancias más difíciles, las menos entendibles, para que lo que Él dijo de nosotros se cumpla. Dios no simplemente nos creó como en serie, ¿no? No es que Él tiene una fábrica de seres humanos allí arriba y los van largando en tanda. No funciona así el reino de Dios. Lo que nos enseña la Biblia es que cada uno de nosotros fue creado con el sumo detalle, con la suma atención de Dios ahí, porque cada uno de nosotros tiene un propósito específico por el cual Dios nos mandó a esta tierra. Y Dios en su tremendísima voluntad, amor y soberanía, busca acomodar todos los hechos de nuestra vida para que en algún momento nos encontremos en el punto justo donde se cumpla su voluntad. Quizás les ha pasado a ustedes, ¿no? De decir en algún momento, bueno, esto la verdad que yo no lo entendía, me parecía que era lo peor que me podía pasar, pero ahora me doy cuenta que en realidad fue lo mejor que podría haberme pasado. Ahora me doy cuenta que la mano de Dios estuvo ahí. Ahora me doy cuenta de que Dios estaba guiando mis pasos. De hecho, a muchos de nosotros nos pasó que sin conocer a Dios, de pronto un día nos encontramos frente a alguien que nos presentó a Cristo y nos hizo entender que lo mejor que nos puede pasar es encontrarlo y tenerlo viviendo dentro nuestro. Dios acomodó las circunstancias. Y yo sé que por ahí de pronto en todo este año o en los años anteriores, muchos de ustedes han tenido circunstancias difíciles. Quizás circunstancias que no entendieron. Probablemente se preguntaron, probablemente se enojaron, probablemente reclamaron por esa situación, porque no la entendían. Yo simplemente esta mañana quiero decirte en base a esta historia, de que Dios está acomodando tu vida para que tengas un encuentro con Él. Dios está acomodando tus circunstancias para que se cumpla el propósito por el cual Él te creó. No viniste por azar a la tierra. Dios quiere que aquí en la tierra vivas con un propósito específico. Y Él se está encargando de acercarte a ese propósito. Así que no te resistas, ¿eh? En este día de Navidad te sugiero no resistirte. Porque lo mejor que nos puede pasar es encontrarnos con el propósito de Dios. En segundo lugar, les dije que aparecía esa frase ahí, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y ya también finalizando el año, quizás te acuerdes de que muchas veces durante el año dijiste esto es imposible, esto no puede pasar, esto jamás lo voy a lograr, ¿no? Te mencioné los dos casos que aparecen en ese relato. El caso de una mujer ya imposibilitada por su edad para tener hijos, pero además imposibilitada por la esterilidad de la que sufrió toda la vida. Y Dios
hizo que al final de sus días esta mujer quedara embarazada. Y no embarazada de cualquier niño, sino de Juan, quien específicamente venía a preparar el camino de Jesús. Pero además en el mismo relato, el imposible mayor, el que de ninguna manera podía llegar a cumplirse jamás, que una mujer que no conociera a ningún hombre estuviese embarazada. No sé cuál es tu imposible, pero me parece que cualquier imposible que pudiésemos mencionar esta mañana aquí no puede compararse con lo que esta historia presenta. Cualquier imposible de los nuestros, aún podemos aprender a vivir con esa enfermedad que nunca termina de atravesar, con esa imposibilidad económica, quizás con relaciones rotas que parece que nunca más se van a solucionar. Uno podría llegar a vivir toda la vida cargando esa mochila pesada. Pero en la historia del nacimiento de Jesús estamos frente al milagro mismo de la vida, un milagro que solamente Dios puede realizar. No sé cuál es tu imposible, pero en este día de Navidad quiero decirte que para Dios no hay imposibles. ¿Cuántos pueden recibir esta palabra? Es decir, yo quiero que se cumpla en mí lo que Dios quiera, ¿sí? Y que Él se encargue de mi imposible. Les dije que en tercer lugar, me había llamado la atención ese texto, ese canto, esa declaración de los ángeles a los pastores cuando decían: paz en la tierra a todos los que gozan del favor de Dios. Cuando leí esta frase, inmediatamente me acordé de otro versículo, el de Hebreos 11, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y creo que esos son justamente los que gozan del favor de Dios. Gozar del favor de Dios es prácticamente decir que Dios tiene favoritos. Y bueno, pareciera que, dicho desde este lugar, decir que Dios tiene favoritos es como una herejía. Déjenme decirles que yo no creo que sea una herejía. Yo creo que Dios tiene favoritos. También creo que Dios ama a todos, Dios ama a todos, eso con toda seguridad. Pero también creo que Dios tiene favoritos. Porque veo en la historia bíblica que Dios tiene algunos personajes a los cuales ha bendecido más que a otros. No porque Él quisiera hacerlo, sino por la actitud de esas personas. Personas que se acercaron sencillamente, personas que entregaron su corazón. Y como les dije antes, en la historia de los pastores, personas que ni bien escucharon la voz de Dios, respondieron inmediatamente. En esta mañana de Navidad, quiero decirte que vos podés ser uno de los favoritos de Dios. Si como los pastores corres inmediatamente a responder a su llamado. Y cada vez que Dios te dice algo, inmediatamente te levantás y obedeces. Estos pastores dejaron sus rebaños y se fueron a encontrarse con el Mesías. Inmediatamente. Si esa es nuestra actitud, les puedo garantizar de que nos transformamos en favoritos de Dios. Y por último, les dije que en cuarto lugar me llamó la atención esa frase, cuando José y María van a presentar a Jesús al templo y llevan esas dos palomas o esos dos pichones de palomas. Y releyendo un poco las leyes que Dios le había dado al pueblo, tanto en el libro de Deuteronomio como en el libro de Levítico, me doy cuenta de esto, de que sí, es cierto que Dios impuso leyes, por supuesto que es cierto. Las impuso justamente para asegurarse de que nosotros no desviemos nuestro camino de ese propósito que les mencioné hace unos minutitos atrás. Las leyes están puestas ahí como si fuesen una baranda. ¿Vieron? Aquellos que por ahí han ido a jugar al bowling, y que no jugamos muy bien, le pedimos al de ahí, al que atiende, que nos suba a las barandas para que no se nos vayan las bochas por los canales, La ley viene a ser como una baranda que impide que te salgas del camino que Dios estableció. Pero lo que más me llamó la atención es que si bien Dios estableció las leyes, al mismo tiempo también estableció que todos las puedan cumplir. La ley decía que había que presentar al niño con un cordero. Eso significaba tener algo en el bolsillo para poder comprarlo.
Pero si no tenías un cordero, si no podías comprar uno, si no podías acceder, Dios dijo, no importa, quiero que te presentes igual delante mío y hacerlo con 2 palomas. ¿Dónde encontramos 2 palomas? En cualquier lugar. De hecho, si alguno anda buscando alguna, tengo una parva de palomas en el techo de mi casa, no sé qué hacer con las palomas. Palomas las encontramos en cualquier lugar. Así que Dios estableció leyes, sí es cierto. Por si escucharon alguna vez a alguien que se queje de las leyes de Dios, pueden decirle con tranquilidad esto. Sí, es cierto que Dios estableció leyes, pero también estableció que todos las puedan cumplir. Y ahí fue cuando me acordé de este otro texto que dijo Jesús. Ya crecido, ya guiando a sus discípulos, ya en medio del cumplimiento de su misión, Él dijo esto. Pónganse mi yugo. ¿Saben lo que es el yugo, no? Esa madera que se le ponía sobre el cuello a 2 bueyes. Generalmente uno de ellos era el más viejo, el que sabía que trabajar, el que conocía el camino. Jesús dice, pónganse mi yugo, como si nosotros fuésemos el otro buey, el más jovencito, el que tiene que aprender a andar. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, dijo Jesús, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso para el alma. El mismo Dios que estableció leyes que parecen difíciles de cumplir, el mismo Dios te dice, ponete mi yugo y vas a ver qué fácil que es. Déjame que te guíe, déjame que te enseñe y tu alma va a encontrar descanso. Pues mi yugo, dice Jesús, es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Así que el mensaje navideño nos recuerda tantas cosas. Tenemos mensajes navideños para toda la vida, ¿no? Para cada Navidad que nos toque vivir. Pero en esta ocasión quiero decirles que el mensaje navideño nos recuerda que hay un propósito por el cual vivimos, por el cual fuimos creados. Nos recuerda que en el camino hacia ese propósito hay circunstancias adversas, difíciles. Pero si creemos en quien nos guía, Él provee para que no nos desviemos y aún así nuestros imposibles se resuelvan. Así pueden unir estos 4 detalles que a mí por lo menos me llamaron la atención. Creo entonces que la mejor forma de celebrar Navidad no es simplemente creyendo que Jesús nació. Les puedo asegurar que muchos creen. Muchos creen. Les hago el desafío. Cuando vayan a su casa ahora, paren en cualquier esquina. La primera persona con la que se crucen, pregúntenle si creen que Jesús nació. Y les va a decir que sí. O pregunten a cualquiera que se festeja en Navidad y le van a decir que se festeja el nacimiento del niño Jesús. Muchos creen, no voy a decir todos, pero muchos creen. El tema no está solamente en creer que Jesús nació. La Navidad no se festeja solamente creyendo que Jesús nació. La Navidad, la mejor forma de festejarla es decidiendo avanzar hacia el propósito establecido para nosotros por quien nació en Navidad. Es decir, la mejor forma de festejar esta noche cuando te sientes a la mesa, no importa si hay mucho o hay poco, no importa si estás solo o estás acompañado, la mejor forma de celebrar esta noche la Navidad es decidiendo vivir según el propósito de aquel que nació en un día como hoy, hace 6 meses, no importa el día. Lo que importa es que decidamos vivir según aquel que nos creó. La mejor forma de agradecer a Dios por Jesucristo es encaminando nuestras vidas en su propósito, porque para eso nació Jesús. Jesús no nació solamente para que puedas tener una cena al año donde invitas a todos los parientes, amigos, vecinos. Jesús no nació solamente para que sea una buena fecha para intercambiar regalos, para regalar o para recibir. Sobre todas las cosas, Jesús nació para que tengamos la posibilidad de vivir para aquello para lo cual fuimos creados. Esta mañana quiero desafiarte en este día de Navidad
a que decidas encaminar tu vida en ese propósito por el cual fuiste creado. Que realmente en este día de Navidad puedas decidir poner tu vida en el camino que Dios estableció, porque es la única forma de ser feliz. Quizá ustedes conocen gente o quizá les pasó que terminada la fiesta de Navidad, después de haber gastado todo el dinero en una buena comida o en una buena fiesta, algunos inclusive alquilan salones, algunos compran pirotecnia, creo que está prohibida, ¿no? O compran caros regalos. Termina todo eso y la infelicidad continúa. ¿Por qué continúa? Y porque por más que gastemos, invirtamos, y hagamos lo que querramos hacer, mientras que no pongamos nuestra vida en el camino hacia nuestro propósito, nunca seremos felices. ¿Cuántos quieren una Navidad llena de felicidad? ¿La quieren? La Navidad te trae felicidad y cualquier día del año te trae felicidad cuando tu vida está puesta en el camino hacia tu propósito de vida. Quisiera esta mañana orar por aquellos que están entendiendo este mensaje, el mensaje navideño. Y quisiera pedirle a Dios que ponga en nosotros la fuerza, la energía, las ganas, la estrategia, para que cada día de nuestra vida vivamos según el plan de quien nos creó. ¿Cuántos quisieran recibir una oración así? ¿Cuántos quisieran orar de esa forma? Yo les voy a invitar a aquellos que quieran encaminar su vida en el propósito de Dios, a que se pongan en pie para que podamos orar juntos. Y antes de terminar, quisiera invitarlos a que durante el resto de este día y aún mañana, que es feriado y probablemente descansen un poco y se vayan a algún lugar a tomar algunos mates o visitar a alguien, no dejen de pensar en esto. La verdadera Navidad se celebra poniendo nuestras vidas en el camino, en el destino que Dios estableció. Vamos a orar juntos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en este día recordamos tu nacimiento. Aunque no haya sido hoy, lo recordamos, lo festejamos. Pero Señor, Padre nuestro, sabemos bien que no te interesa nuestro festejo a menos que nuestra vida esté caminando hacia el propósito por el cual nos creaste. Aunque hoy hiciésemos regalos muy caros, aunque hoy saliésemos a repartir regalos a la calle, pero no estuviésemos encaminados hacia tu propósito, no te interesaría. Tu corazón estaría triste. Hoy entendemos que la mejor forma de celebrar Navidad es poniendo nuestras vidas con orientación al cielo, con la mirada al Padre, con nuestro corazón palpitando al ritmo que palpita el tuyo. Por eso, en el nombre de Jesús, queremos una vez más poner nuestras vidas en tu camino, poner nuestras vidas en tus manos. Y así también pedirte que Cristo Jesús habite en nuestro interior. Si alguien aquí esta mañana todavía nunca hizo esa oración, puede decirlo ahora conmigo, puede decir así conmigo: en el nombre de Jesús, yo quiero que Cristo venga a vivir dentro mío. Así de sencillo. Puedes levantar tu mano ahí si querés y decir: Cristo Jesús, venía a vivir en mi corazón. Esta chacarera que los chicos hoy cantaron, ¿sí? Hablaba del pesebre en nuestro corazón. Ese es el mejor lugar para que Jesús viva, no solamente como un niño, sino como un Señor, como un Rey, como quien gobierna tu vida, como quien encamina tus pasos. Señor, yo bendigo a aquellos que este día entienden perfectamente cuál fue el deseo de tu corazón. No solamente regalarnos un niño, sino por sobre todas las cosas, mostrarnos el camino de regreso al Padre. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.